parte de este tema, una iglesia a la manera de Dios. Le invito a ustedes que junto conmigo abran el capítulo 4 del libro de los Efesios. Efesios en su capítulo 4. Donde en la ocasión pasada estuvimos viendo el versículo 1 específicamente. Dice allí, en este texto: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque en tu amor y en tu misericordia hacia nosotros nos has reunido. Ahora, Señor, quisiéramos captar nuestra atención hacia tu santa palabra. Sin tu ayuda y sin tu dirección es imposible que lo podamos hacerlo. Por tanto, Señor, ayúdanos a poder entender todo el concepto que tú deseas transmitirnos en esta mañana. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, básicamente en la ocasión pasada que estuvimos hablando, decíamos que la carta a los Efesios tiene la particularidad que los primeros 3 capítulos contienen aspectos de doctrina fundamental acerca de la iglesia. Eso lo hablamos. Pero que desde este capítulo 4 en adelante, ya la carta a los Efesios toma un carácter eminentemente práctico para la vida de todos los integrantes de la iglesia del Señor. Básicamente, nosotros podemos ver de que en los primeros 3 capítulos se hace mención de que hemos sido elegidos en Cristo, de que hemos recibido el Espíritu Santo, de que somos hijos de Dios, de que hemos sido reconciliados y unidos al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Todas esas cosas las pudimos ver. Ahora, nosotros observamos de que desde este capítulo 4, Pablo dice, mira, por cuanto nosotros en Cristo hemos recibido todo esto, entonces es necesario que nosotros actuemos de acuerdo a la vocación con la cual nosotros hemos sido llamados. Y evidentemente cuando hablamos de vocación, estamos nosotros refiriéndonos a nosotros dedicarnos por completo al llamado que se tiene o a la inclinación o inspiración que sentimos procedente de Dios para dedicarnos a una forma de vida, en este caso la vida de Cristo. Como Cristo actuó aquí en este mundo, nosotros los creyentes estamos llamados entonces a actuar. Ahora, nos quedamos ahí en ese punto, básicamente en la ocasión pasada, pero en este día de hoy específicamente, quisiéramos nosotros continuar viendo en qué consiste esa vocación con la cual nosotros debemos identificarnos y debemos dedicarnos en nuestras vidas. Recuerden, estamos a principio de año, hay muchas metas, hay muchos planes, hay muchas cosas que nosotros ponemos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Estamos casi en el tercer año de las dificultades por causa de la pandemia que nos azota. Hemos recibido muchas informaciones muy difíciles de asimilar. Muchos han perdido su trabajo, otros
han tenido dificultades de salud, otros han escuchado de que alguien muy cercano a ellos ha perdido la vida. Todas esas informaciones, todas esas noticias están. No obstante a eso, tenemos que levantarnos, mis hermanos, y en medio de la circunstancia en la cual estamos viviendo hoy, nosotros como hijos de Dios debemos comportarnos a donde quiera que nos encontremos. Dice el versículo 2, y aquí nos vamos a detener un momento, lo siguiente: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Parte de nuestra vocación como creyente es tener una actuación digna de lo que hacemos. Y Pablo dice aquí el detalle de cómo debe ser esa dedicación a vivir la vida de Cristo aquí en la tierra, mientras nosotros como iglesia tenemos la oportunidad de reunirnos. Nótense que la primera expresión dice, con toda humildad y mansedumbre. Cuando vemos esa primera expresión, con toda humildad, nosotros estamos pensando en una mente que no es soberbia ni es orgullosa. Cuando usted busca en el diccionario común y ve cuál es la definición que generalmente la gente utiliza para la palabra humildad, muchos dicen que es la ausencia de soberbia en la vida de uno. Y una de las características que lamentablemente tenemos nosotros los seres humanos, el hombre pecador, es precisamente ser soberbio. Otro detalle importante que nos habla de que lo que es la humildad es nosotros reconocer nuestras limitaciones y actuar en base a esas limitaciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, si pensamos en el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo que, dice la palabra Filipenses en su capítulo 2, que se hizo hombre. Ayer mientras estábamos en Palo Alto, observando primero el pico Isabel de Torres de Puerto Plata, pero se veía entero. No es de que un pedazo. Cuando usted sube, por ejemplo, al Diego de Ocampo, que está de frente a nosotros, y mira hacia adelante, ve un pedacito de la loma Isabel de Torres. Por allí nosotros lo estábamos viendo completo de donde estábamos. Veíamos las montañas que se ven desde Yásica por completo. Veíamos el mar al fondo. Veíamos la llanura de Montellano. Todas esas cosas las estábamos observando y veíamos ese esplendor de lo que es la creación de Dios. Ningún ser humano puede hacer eso. Ningún hombre, ninguna mujer, nadie puede hacer lo que Dios ya realmente ha hecho. Solamente Él tiene el poder para decretar con sus labios de que algo se haga y eso se haga. Sin embargo, el Señor, el Creador, no solamente de las montañas de la cordillera septentrional, no solamente el Creador del océano Atlántico, que ayer estábamos viendo, no solamente el Creador de tanta verdor y de tanta hermosura como tuvimos la oportunidad de ver, no solamente el Creador de todo cuanto existe, se hizo hombre, se autolimitó a sí mismo. Cuando vemos eso, vemos el grado supremo de lo que es la verdadera humildad. Hermanos, Pablo nos dice aquí en este texto que para nosotros dedicarnos por completo, de una manera digna, a la vocación a la cual el Señor nos ha dotado,
una parte vital de las actuaciones nuestras como cristianos, como hijos de Dios, es ser verdaderamente humilde. Hay una anécdota, creo que la he contado en otras ocasiones, Juan también, Juan Vila, que consiste en un joven predicador que lo invitaron a una iglesia. El joven estaba muy contento por esa gran oportunidad que se le estaba dando de predicar en esa congregación. Y él, orondo, se prepara y va a esa nueva iglesia, lo llaman a predicar, él sube muy emocionado a predicar. Y cuando se paró en el púlpito, se le olvidó todo. Había memorizado los textos, había memorizado las ideas, la había ensayado, pero cuando se paró en el púlpito, se le olvidó todo. ¿Qué hizo el joven? Bueno, bajó avergonzado del lugar donde estaba y se sentó otra vez en el lugar donde estaba. Y una señora mayor se le acercó y le dijo: usted ve, si usted hubiera subido como usted bajó, entonces usted hubiese tenido la oportunidad de bajar como usted subió. Créame que esa historia, aunque no fui yo tuve una igualita. Y fue aquí en esta congregación, en un culto por los hogares. La primera vez que yo prediqué en mi vida, siendo nuevo creyente, me invitó Juan a predicar en la casa de nuestro hermano Don Fello. Y yo recuerdo, había estudiado Lucas capítulo 16. Y estudié bien mi texto, tranquilo, y preparé, de acuerdo había un seminario en el Ciruelito, un instituto bien interesante, muy bueno. Y tomé todas las notas, hice todo lo que había que hacer. Voy donde Don Fello, comienza el culto, me llaman a predicar y comienzo. Los primeros 7 minutos, excelente. Y después del minuto 7, se me olvidó todo. Si yo hubiese subido como yo bajé, la historia hubiera sido otra. Hermano, muchas veces nosotros nos olvidamos de lo que es actuar con humildad. Hay falsas humildades, a veces que decimos para que se diga que nosotros somos humildes. Decimos algo en el cual somos fuertes realmente, pero queremos que se nos diga que somos humildes. Pero mis queridos hermanos, parte de nuestro testimonio como creyentes es practicar la humildad. Es a Cristo que estamos imitando cuando somos humildes. La humildad debe ser practicada por la iglesia, por cada uno de los integrantes de la iglesia. Debemos practicar lo que es la humildad entre nosotros, no creyéndonos nosotros superiores a los demás, sino estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Si el Señor actuara como nosotros actuamos, ya hace tiempo que hubiéramos desaparecido de aquí sobre la tierra. Pablo dice a los hermanos de Filipos en el capítulo 2, verso 3, nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El texto que acabo de mencionar, el mismo Señor Jesucristo
dijo en Mateo capítulo 11 y versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay muchos creyentes hoy en día, muchos cristianos, que tienen orgullo por la raza que tienen, otros por el lugar de origen donde nacieron, otros por la posición que tienen, o sea, ya sea económica, o ya sea porque ocupan un cargo de importancia, por su apariencia física también, y en realidad hasta están orgullosos en ocasiones de ser salvos por gracia, pero eso es entre comillas. Hermanos, una de las cosas que el mundo necesita ver de nosotros, los hijos de Dios, es la práctica de la humildad. Ellos no saben lo que es la humildad. El mundo no lo sabe. Somos nosotros que en nuestras actuaciones, imitando al Señor Jesucristo, que tenemos que enseñarle al mundo lo que es la verdadera humildad. Ustedes no ven que cada 4 años los políticos, muchos de ellos, van a los lugares que ustedes ni siquiera se imaginan que existen, y ellos saludan a todo el mundo y se tiran fotos con personas que quizás sus casas están destruidas. Son personas que entran a todos los hogares, que comen todo lo que le brindan, que brindan a la gente una sonrisa fingida, pero que ustedes saben que eso realmente no forma parte esencial del carácter de ninguno de ellos, de prácticamente ninguno de ellos. Pero nosotros los cristianos, en nuestro caminar por este mundo, entre nosotros mismos, iniciando por nosotros mismos, debemos practicar lo que es la humildad. El Señor lo hizo haciéndose hombre. Vea qué cosa, un Dios creador, un Dios sustentador de todo el universo, un Dios que emite decretos y no necesita la ayuda de nadie para que ese decreto se cumpla. Un Dios que dice hágase la luz, y se hizo la luz, y de repente se hace hombre, limitado, igual que tú, igual que yo. Y eso no lo tomó él en consideración mientras estuvo en su peregrinaje por aquí en la tierra. ¿Recuerdan en la Biblia un personaje, Nabucodonosor, un hombre que Dios le permitió ser rey de una gran nación de la antigüedad? Y al contemplar las construcciones que se habían hecho en su reinado, comenzó a decir: esto lo hice yo, aquello lo hice yo, y yo, y yo, y yo, y yo. ¿Y qué hizo el Señor con este hombre? Que lo mandó a comer hierba con la bestia del campo durante 7 años. En ocasiones vemos cómo el Señor también nos manda a comer hierbas, igual que Él, por causa de nuestras actuaciones y falta de humildad. ¿Con cuánta frecuencia muchos cristianos con arrogancia se lanzan a realizar actividades sin estar especialmente dotados para llevar esas actividades? A veces decimos que no hay gente suficiente como para realizar diversos trabajos y actividades de la iglesia. Pero puede existir un extremo distinto cuando personas intentan hacer cosas para las cuales no tienen un don específico, y de eso hablamos en ocasión anterior. Hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo controle esas situaciones, creando en nosotros una actitud de verdadera humildad en lo que hacemos. El humilde reconoce sus limitaciones,
puede conocer sus capacidades, pero reconoce lo que es. El orgullo no, el orgulloso no es así. Pero además de humildad, el apóstol Pablo nos dice aquí en este texto, con toda humildad y una conexión, nos habla de mansedumbre. O sea, habla de lo que es la amabilidad y benignidad del carácter nuestro. Muchas veces cuando hablamos de mansedumbre pensamos en debilidad, pensamos en cobardía. Muchas personas que vemos en las calles que son verdaderamente personas mansas, y vamos a decir en breve lo que es la mansedumbre, pensamos en ella en personas que son cobardes, que son débiles. Pero miren, la persona mansa tiene una disposición a cumplir lo que Dios ha determinado, suceda lo que suceda. No importa la consecuencia. Entonces el manso no es un cobarde. Acuérdense de eso, el manso no es un cobarde. Pensemos en algunos personajes de la Biblia. El hombre que la Biblia dice que era el hombre más manso sobre la tierra, ¿quién era? Moisés era cobarde. Porque usted enfrentar al faraón de Egipto, no era cualquiera que lo hacía. No era cualquiera que podía enfrentar al imperio más poderoso del momento. No era cualquiera que podía escuchar la voz de Dios y solamente porque Dios hablaba, cumplir a cabalidad lo que el Señor le decía, sucediera lo que sucediera. Es la persona mansa. Es la persona mansa que nosotros podemos ver en la persona de de Moisés. Dice el Señor Jesucristo, como otro ejemplo de mansedumbre. Recuerden, estamos viendo actuar conforme a ¿qué? A la vocación con la cual hemos sido llamados. Una de ellas, primero, fue actuar con humildad, como el Señor lo hizo. Y la segunda, actuar con mansedumbre, como también el Señor lo hizo. ¿Qué dijo el Señor? Mateo capítulo 10, versículo 16. Que seamos mansos y humildes de corazón, dice un texto, que no es ese. Pero dice en Mateo 10, 16, manso como palomas y astuto como la serpiente. Una de las cosas que me llama la atención de la paloma, que ustedes la ven en los parques y están siempre tranquilas donde están. Le llevan alimento, ellos comen del alimento, se revolotean si usted se mete con ella. Pero mientras tanto están tranquilas y serenas. Nosotros los creyentes, en medio de la dificultad que hay, recuerden el texto de Mateo capítulo 10, habla de que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, miren, yo lo voy a mandar en medio del mundo convulsionado que hay. Ustedes van a estar en medio de lobos rapaces. Ya ustedes van a ir a predicar la palabra en medio de ese mundo. Que es que el Señor Jesucristo le dice estas palabras, que sean mansos como la paloma. O sea, el mundo se está acabando, está en guerra, está peleando, está en dificultad. Ahora mismo hay problemas entre Ucrania y Rusia, pero lo que realmente hay es una guerra fría nueva, donde en cualquier momento cualquier cosa puede desatarse de esos lugares. Y el mundo está en vilo. Los precios de los combustibles están subiendo y muchísimas otras cosas más. Pero ¿qué dice el Señor?
como a la paloma, estén tranquilos y actúen como yo le digo, suceda lo que suceda. Si hay una cosa que nosotros debemos estar conscientes, mis hermanos, es que si Dios nos dijo a nosotros, hagamos esto, Él no nos va a mandar a hacer algo fuera de su voluntad. No hay mano más segura, entonces, para nosotros actuar, que la mano de Dios. En medio de la circunstancia en la cual estamos, donde podemos perder los trabajos fácilmente, donde se puede en cualquier momento comer de una manera distinta, donde puede haber escasez, donde puede faltar muchas cosas de este mundo. En medio de todo eso, el Señor nos dice a nosotros, sean mansos como la paloma, estén tranquilos. Pero dice más, y astutos, ¿como quién? Como la serpiente. ¿Y cómo son las serpientes? Están tranquilitas esperando su presa, pero tienden unas trampas que su objetivo prácticamente se le hace difícil huirle a ellos. La serpiente es habilidosa. A veces cree el mundo que nosotros somos tontos. Una de las cosas que el mundo cree de nosotros los creyentes es que somos tontos porque no nos llevamos de ninguna de las promociones que ellos nos dicen a nosotros que hagamos. Y nosotros no debemos actuar conforme al mundo, porque hemos sido dotados del Santo Espíritu de Dios para que cuando pensemos y actuemos, lo hagamos de la manera en la cual el Señor quiere que nosotros actuemos. Hermanos queridos, notemos que Pablo dice, ¿quieren actuar como es digno de la vocación con la cual fuiste llamado? Actúen con humildad, actúen con mansedumbre. Y un detalle, el mundo no se soporta a sí mismo y las relaciones entre los seres humanos cada día es más difícil. Ahora hay una promoción del feminismo, hay una promoción de tal manera que nosotros los hombres, si estoy hablando del género, nosotros no podemos existir. Si nos llevamos de los periódicos y de las promociones que hay hoy en día, nosotros los hombres no debiéramos existir sobre la tierra. Pero hermanos, el día que el hombre deje de estar sobre la tierra, se deteriora toda la raza humana. Nosotros, los hijos de Dios, que venimos de cultura diferente, de casa distinta, de crianzas diferentes, el Señor ha hecho el gran milagro de reunirnos a todos en su iglesia. Y a reunirnos en su iglesia, quieren que entre nosotros haya una relación armoniosa, aceptándonos como somos. Seamos hombres, seamos mujeres. ¿Qué dice Gálatas con respecto a esto? Existe judío, existe gentil. No, en la iglesia, todo el que ha venido a los pies de Cristo, el Señor lo introduce dentro de su cuerpo, que es la iglesia. Y dentro de las cosas que debe caracterizar la vida de una iglesia a la manera de Dios, es que entre nosotros nos soportamos tal y como somos. El Señor nos ha transformado, nos ha dado una nueva vida, pero reconocemos que todavía tenemos una lucha contra nuestra vida antigua, nuestra vida anterior, que está ahí. Y a veces aflora
A veces nos olvidamos de Dios y acudimos a nuestros rudimentos, a nuestra manera de proceder antigua. Sin embargo, el Señor nos dice aquí en este texto, a través de Pablo, que nos soportemos con paciencia los unos a los otros. Salmo 133, texto que yo cito mucho con frecuencia, nos dice cómo nosotros, el pueblo del Señor, debe comportarse en todas las épocas. Dice el Salmo 133, un salmo que cantamos, entonamos, meditamos mucho en él. Nos dice a nosotros que parte de nuestras actuaciones debe ser así. Es un mandato, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Cómo? Habitar ¿quiénes? Los hermanos juntos, estamos juntos, y en armonía. Pero dice más adelante, es como el buen óleo sobre la cabeza, cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío del monte que desciende sobre los montes de Sión. Y cuando cantamos, esta es la parte que fortalece mucho este salmo, la forma en que termina, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, hermano, que a mí me gusta el aguacate, no que al otro no le gusta la berenjena, no que al otro le gusta tal cosa. El Señor quiere que armoniosamente lo que Él pone a nuestra disposición, tengamos la oportunidad de disfrutarlo el uno al otro. Acuérdense que la vida presente para el creyente, la iglesia como tal, es un ensayo de lo que estaremos haciendo en la eternidad. Aquí en la tierra, ahora, hoy en día, el Señor nos da la oportunidad de nosotros juntos reunirnos y adorarlo a Él. Llegará un momento en que esa reunión nunca va a ser interrumpida y estaremos por toda una eternidad adorando y disfrutando de la presencia de Dios, ya sin la interrupción del pecado, ya sin la interrupción del carácter pecaminoso que todos tenemos, y estaremos dedicados por completo a Él en armonía. Pero mientras estemos aquí en la tierra, hermanos, es importante que nos soportemos los unos a los otros en amor. Esa es la iglesia que Dios quiere. Esa es la iglesia a la manera de Dios. Esa es la iglesia que Él quiere para testimonio al mundo que nos rodea a nosotros. Y dice más, verso 3, y con esto voy a concluir. Verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una de las cosas que debe caracterizar entonces la vida de una iglesia a la manera de Dios es que sus integrantes están dispuestos a guardar la unidad de la iglesia como tal. Mantener la unidad en medio de un mundo dividido es obra de Dios. Iglesias completas han sufrido las consecuencias de los pleitos y de las pugnas internas. Recuerdan a los hermanos de Corintios, como Pablo tuvo que escribir esa primera carta y dedica los primeros 4 capítulos a hablar de las divisiones, de los pleitos que habían entre ellos. Y también la iglesia de Gálatas, donde Pablo tiene que decir, oye, pero ustedes se muerden. Cuando un grupo de personas están reunidos y se están mordiendo los unos a los otros, es un pleito feroz. Pablo tiene que reprender a esas 2 iglesias.
Pero ¿cuántas iglesias vemos en la actualidad que sufren divisiones, avergonzando con su actitud el evangelio? Nosotros vemos, y eso lo hemos dicho en otras ocasiones, que para que una iglesia se levante y echar de nuevo después de una división, muchas veces tiene que pasar 10 años para comenzar de nuevo otra vez. Pablo dice, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Atentar contra la unidad de la iglesia es atentar contra el deseo del Señor, contra la voluntad de Dios. ¿Recuerdan la oración intercesora del Señor en Juan capítulo 17, versículo 21? Usted puede leer el capítulo entero, pero dice allí el versículo 21, entre la oración del Señor, su deseo para con nosotros, en este caso particular eran los discípulos, pero nosotros hoy en día, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos queridos, cuando leemos esta oración intercesora del Señor, debe a nosotros erizarnos la piel cuando nosotros actuamos y apoyamos una división de una iglesia. La división no es solamente el hecho de que un día tuvimos un desacuerdo. Es cuando no nos ponemos de acuerdo en cuanto a nuestro proceder como iglesia local. Cuando nosotros no estamos mirando lo mismo. Cuando uno está mirando una cosa y el otro mirando otra cosa, y uno está identificado con aquel lado y el otro identificado con este lado, no, están identificados con esos lados, pero no están identificados con Cristo, que es nuestra vocación, nuestra razón de ser. Hermanos, la división es un atentado, un acto terrorista contra el deseo del Señor de que su iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre, se mantenga unida. En otras palabras, hermanos, por eso vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, especialmente, de que el Señor pone en la boca o en las manos de los escritores bíblicos la necesidad de nosotros perdonarnos constantemente los unos a los otros para actuar en armonía, para actuar en base a la vocación que el Señor nos ha llamado y para testimonio, como aquí lo dice, al mundo que nos rodea. El mundo quiere saber de unidad, que mire a la iglesia. El mundo quiere saber lo que es soportarse los unos a los otros, debe mirar a la iglesia. Pero mirar a la iglesia implica, hermanos, una gran responsabilidad entre todos nosotros. Por eso, hermano, si en algún momento tú has estado en desacuerdo con tu hermano, quien sea, llámalo aparte y ponte de acuerdo con él, pídele perdón. El Señor nos perdonó a nosotros como nosotros somos y usted y yo somos una gran cosa delante de Dios. Y el Señor tuvo el deseo, la voluntad de perdonarlo tal y cual somos. De la misma manera que Cristo nos perdonó, de esa misma manera debemos perdonarnos entre nosotros. ¿Por qué razón? Muy simple, Pablo lo dice. Somos del mismo cuerpo, tenemos el mismo espíritu, fuimos llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, servimos al mismo Señor, tenemos la misma fe,
hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, formamos parte de su iglesia, el Señor nos introdujo en su cuerpo. Servimos a un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, si tenemos todas esas cosas en común, y el Señor nos está mandando a nosotros que actuemos como es digno de la vocación con la cual Él nos ha llamado, entonces, hermanos, en el nombre del Señor, si tiene algún desacuerdo, iniciemos el año resolviendo eso. Y de aquí en adelante, hasta que el Señor quiera, servir armoniosamente dentro del cuerpo de Cristo. Primero, para bendición de nosotros, y segundo, para testimonio al mundo. El mundo allá afuera, bueno, tiene huelga, tiene guerra, tiene rumores de guerra, tienen divorcio, tienen pleitos, tienen contienda, hay chisme, hay de todo. Pero en la iglesia del Señor nosotros no hemos sido llamados a eso, sino a hacer en nuestras vidas lo que Cristo hizo y nada más. Eso es identificarnos con la vocación que Él nos ha dotado a cada uno de nosotros. Dejemos de mirar hacia otro lado, el uno para allá, el otro para allá. Vamos a mirar a Cristo, a quien tenemos que mirar. A Él tenemos que imitarlo. A Él debemos darle la gloria y solamente a Él y a nadie más. Que el Señor nos bendiga. Padre nuestro que está en los cielos, por tu gracia nos hemos congregado en esta mañana. Aquí nosotros, tus hijos, ante tu presencia, nos hemos regocijado, hemos participado de la comunión con nuestros hermanos, hemos disfrutado de la presencia tuya en nuestras vidas, que es permanente. Donde quiera que vamos, tú nos acompañas. Pero qué bueno es también, hermanos, que nuestros hermanos y un servidor podamos con libertad y tranquilidad marchar en este mundo cargado de tinieblas, siendo luz como lo fue la luz de Cristo mientras estuvo en su ministerio terrenal. Para que eso ocurra en nuestras vidas, nuestras diferencias tenemos que echarlas a un lado y mirarte a ti, al único y sabio Dios, y honrarte a ti, adorarte a ti, imitar el carácter de Cristo en nuestras vidas, en todo cuanto hagamos. Así que en tus manos estamos, Señor, para que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas y nos ayude, sobre todo, a vivir conforme a la vocación con la cual tú nos has dotado. Somos una iglesia, pero queremos ser una iglesia a la manera tuya. No conforme a las congregaciones de este mundo, sino conforme a lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En tus manos estamos, en el nombre de Cristo. Amén.